Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Senén González, soy investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Este panel, denominado Relaciones Laborales y Sindicatos durante el siglo XXI, incorpora la experiencia de 6 países en la región y se organizó en el marco del 10º Congreso Internacional del Empleo y del Trabajo en las Américas. El objetivo es mostrar los cambios y continuidades de las relaciones laborales a partir de ver cómo en distintos países han girado a la derecha, en otros países se ha girado a la izquierda y en otros no se han producido cambios. A su vez, también las estrategias de los sindicatos han sido variadas. En algunos países han formado parte de las políticas públicas, han incidido en estas políticas, en otros no han tenido relevancia o han generado ciertos retrocesos, y en otros han emergido formas de asociación y articulación con movimientos sociales. Las preguntas que nos hemos realizado son, por ejemplo, ¿cómo son estas experiencias respecto a lo que fue el neoliberalismo durante los 90 y cómo se redefinen y transforman las alianzas entre sindicatos y partidos políticos frente a esas transformaciones? Las exposiciones en el panel buscarán dar respuesta a estas preguntas, a su vez como plantear futuras agendas de investigación o líneas que queden abiertas. A continuación tenemos la presentación de Graciela Benzuzán y de Daniel Cerda Sandí, que van a exponer sobre los casos de Brasil y de México. Muchas gracias. Hola, un saludo cordial a todas y todos quienes se unen a esta videoconferencia. Yo les voy a hablar de una investigación que junto a la doctora Graciela Benzuzán venimos desarrollando desde hace ya algunos meses en el marco de un proyecto de investigación más grande que busca comprender las diferencias entre los capitalismos que hay en América Latina, la investigación la cual coordina el doctor Ilan Wiesberg. A partir de reformas laborales recientes que se han dado en México y Brasil, analizamos las consecuencias sobre los arreglos corporativos. El principal argumento que sostenemos es que estas reformas laborales implican una redistribución del poder en el mundo del trabajo que tendrá consecuencias diferentes en las organizaciones sindicales en ambos países, dadas sus trayectorias previas y la orientación de los gobiernos promotores del cambio. De manera particular, argumentamos que en México el fin del rígido arreglo corporativo apuntaría a democratizar y fortalecer los sindicatos, devolviendo el poder a los trabajadores, aunque esta transformación podría haber llegado muy tarde, tanto por el enorme desprestigio del sindicalismo mexicano frente a la sociedad, como por las condiciones económicas adversas por las que atraviesa México, incluso antes de la pandemia. Por su parte, el intento de limitar los recursos de poder de los trabajadores e imponer el individualismo en las relaciones laborales en Brasil podría fracasar y dar lugar a un intenso conflicto. Esto por la larga experiencia de lucha de los trabajadores brasileños en contextos adversos y porque han mostrado también una gran habilidad para lograr alianzas estratégicas con diversos sectores sociales. Las reformas institucionales en México y Brasil tienen orígenes y lógicos distintos. En México, la exigencia provino de diversos sectores sociales por al menos durante al menos 3 décadas. Hablo aquí de sindicatos independientes, académicos, ciertos sectores de la izquierda del país, e incluso formó parte de las promesas de campaña del actual presidente, Manuel López Obrador. Estas demandas encontraron una especial coyuntura producto de presiones externas, principalmente de Estados Unidos, pero también de Canadá. Primero, en el marco del fallido Tratado Comercial del Pacífico y después
en la renegociación del NAFTA. Estos países, y sobre todo los sindicatos de estos países, han insistido en que el arreglo corporativo mexicano y la simulación que lo rodeó durante las últimas décadas es responsable del dumping social que le permite a México tener bajos salarios y condiciones laborales precarias como estrategia para competir y atraer inversiones. Por el contrario, en Brasil la reforma refleja el viraje político hacia la derecha que inició con el golpe legislativo contra Dilma Rousseff y terminó con el triunfo electoral de Bolsonaro en 2017, apoyado por fuerzas contrarias a las políticas laborales y sociales del Partido de los Trabajadores y de la Central Unitaria de Trabajadores. La reforma laboral mexicana inicia con la reforma constitucional de 2017, artículo 123, aprobada en febrero del 2017, la cual consistió principalmente en cambios en el sistema de justicia laboral, pero también con avances sustanciales en materia de derechos a la sindicalización y a la verdadera negociación colectiva, que a su vez generaron las condiciones para avanzar a cambios en la Ley Federal del Trabajo, Tras el triunfo en julio de 2018 de Andrés Manuel López Obrador, se aceptó la inclusión de un inédito capítulo y un anexo sobre temas laborales en el nuevo Tratado Comercial de América del Norte, conocido como TEMEC. En ese escenario, el 1 de mayo de 2019 se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo más importante en casi un siglo. Esta nueva reglamentación supone devolver el poder desde las cúpulas del gobierno y los empleadores hacia los trabajadores, y esto se hizo a través de, por ejemplo, se desapareció el tripartismo del sistema judicial laboral, instrumento histórico del arreglo corporativo, al trasladar las funciones de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial, garantizando así autonomía y transparencia en lo que refiere a la justicia laboral. Además, se privilegian las libertades individuales y los derechos de los miembros de las organizaciones como medio para democratizar los sindicatos. Se incorporan además los principios contenidos en los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva. La autonomía frente al poder patronal queda garantizada por el derecho de los trabajadores de gozar de protección frente a actos de injerencia o manipulación patronal. Se consagran derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados, libertad de afiliación y desafiliación, participación sindical y elección de directivas a través del voto personal, libre, directo y secreto, reglas de igualdad de género, límite a la duración de las directivas, se elimina ya la reelección indefinida y se introduce la obligación de rendir cuentas por parte de las directivas a las bases. Con el fin de evitar la figura de los sindicatos de protección, se introducen garantías para que los trabajadores decidan cómo organizarse con base en sus intereses. Y para garantizar la autonomía frente al gobierno, el nuevo procedimiento de registro de sindicatos y directivas asegura los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Además, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral descentralizado, con garantías que limitan la discrecionalidad en el acto registral, y en ese sentido resulta por demás pertinente aquí el establecimiento de procedimientos de verificación de las elecciones de las directivas, y esto se hará de dos maneras. Una, la verificación voluntaria, solicitud de las directivas, o el 30% de los afiliados, o una impuesta y oficiosa, la cual cuando exista una duda razonable se dará cuando exista una duda razonable sobre la documentación presentada. Por último, y de gran importancia, son los requisitos para obtener la constancia de representatividad. Tienen que contar con el respaldo del 30% de los trabajadores cubiertos, como condición para negociar y aprobar las negociaciones colectivas por el voto de los trabajadores. De esta manera se constituye una forma efectiva de asegurar una auténtica bilateralidad en la negociación de las condiciones de trabajo y muy especialmente en la definición de los salarios. En el caso de la reforma brasileña, los trabajadores se enfrentan a una coyuntura crítica iniciada por la vulneración de la institucionalidad democrática impulsada por grupos políticos de derecha para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Una de las razones, entre tantas, del golpe era que era la demanda empresarial a implementarse reformas restrictivas que golpearían seriamente a los trabajadores.
Sin embargo, recordemos que la bonanza económica entre 2003 y 2013, más los cambios que implicó la gestión del PT en el gobierno, ampliaron el margen de maniobra sindical para exigir demandas, además que se contaba con un gobierno aliado. Sin embargo, ante la crisis económica, el gobierno de Bruselas rechazó las presiones empresariales para implementar las medidas de ajuste que afectarían a los trabajadores, como reducciones salariales, facilidades para el despido y la subcontratación, restricciones a la negociación colectiva y recortes a la política social, salud, pensiones, educación, transferencias condicionadas. Y así, en esa coyuntura que se da después del golpe contra Dilma, se dan condiciones para avanzar en esa agenda. Por un lado, el PT quedó aislado, mientras el resto de partidos se aliaban con el gobierno de Temer. Y así, en diciembre de 2016, se aprueban primero las medidas de austeridad extremas con efectos sobre el gasto público, y en el 2017, a pesar de las multitudinarias protestas y huelgas, el gobierno de Temer concreta la reforma más profunda de las últimas décadas en Brasil. La reforma laboral brasileña es muy amplia e incluye 4 principales áreas: condiciones de trabajo, justicia laboral, organización sindical y negociación colectiva. Aquí nos centramos en estos 2 últimos aspectos, que son los que principalmente erosionan las bases del histórico arreglo corporativo. Entre los cambios más significativos está la nueva legislación provoca cambios en la organización sindical al crear la llamada representación de los trabajadores y vínculo sindical. De esta forma se establece una alternativa a la organización sindical que promueve el entendimiento directo entre trabajadores y empleadores, sin considerar la simetría de poder entre ellos. Al mismo tiempo, la figura del representante compite con los delegados sindicales, pero sin sus atribuciones legales ni las protecciones como el fuero sindical además, se eliminaron las cuotas sindicales obligatorias previa autorización por escrito de los trabajadores. Esto es un serio golpe al sostenimiento financiero de los sindicatos, y el cual se ha constituido como un elemento central de la fortaleza de las organizaciones de trabajadores en la defensa de los intereses de ellos mismos. Además, se derogó la presencia obligatoria del sindicato del Ministerio de Trabajo en la terminación del contrato de trabajo, desprotegiendo así a los trabajadores frente a las presiones empresariales para simular renuncias voluntarias, y lo que permitiría simular renuncias voluntarias. Respecto a la negociación colectiva, se privilegia las negociaciones individuales y fragmentadas a nivel de empresa sobre los contratos colectivos. Además, se establecen otras normas contrarias a la negociación colectiva al establecer que la ley laboral ya no es el piso del que se parte, sino el pecho, y así se abren las posibilidades para que los convenios colectivos incluyan disposiciones contrarias a las normas laborales. También se establece que los convenios colectivos durarán como máximo 2 años y no se reconocerá la ultraactividad. La pérdida de estos derechos limita así la garantía necesaria para inhibir presiones empresariales frente a la reducción de las conquistas en el momento de la renovación de los convenios y convenciones, y por lo tanto evita el deterioro, y por lo tanto así evitar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Es decir, se elimina un mecanismo de balance de fuerzas entre trabajadores y empleadores en la negociación colectiva. En ese sentido, la reforma laboral de 2017 es de hecho un engranaje más de una compleja maquinaria de políticas de corte neoliberal, que, aprovechando el descontento social y el apoyo de las élites financieras brasileñas, plantearon regresar a las viejas propuestas económicas que buscan abatir el poco crecimiento económico, los niveles de desempleo, a partir de privilegiar el libre mercado, la austeridad estatal y la flexibilización de las relaciones laborales. Para concluir, señalar que mientras en Brasil emergió y se consolidó un nuevo sindicalismo a partir de las viejas estructuras corporativas que luego se liberaron las reglas en la Constitución de 1988, en México las compuertas de la reconversión sindical recién se abrieron en 2017
por una combinación de factores externos e internos. El viraje a la ultraderecha de Brasil impone condiciones adversas para los trabajadores. Con el desarme del viejo arreglo y el debilitamiento del poder de asociación en este país, se pondrá a prueba una vez más el fortalecimiento de los sindicatos, herencia de gobiernos de izquierda, para resistir las políticas antiobreras a través de la movilización y el establecimiento de alianzas con otros sectores sociales. Por su parte, el diseño institucional de un nuevo régimen sindical y un modelo laboral en México que posibilita la gobernabilidad democrática en el mundo del trabajo corre el riesgo de haber llegado demasiado tarde y en condiciones económicas internas y globales adversas. El viejo sindicalismo tiene experiencia en el control y manipulación de la voluntad de los trabajadores y cuantiosos recursos económicos para invertir en estrategias que le permitan mantener viejas lealtades. Además, las dirigencias empresariales también buscarán alternancias para eludir una verdadera interlocución sindical, aunque ya no por los mismos medios. El cambio puede no solo ser lento, sino limitado a sectores con mayor cultura organizacional, como por ejemplo la industria automotriz, siendo allí donde probablemente emerjan conflictos, se dispute la representatividad sindical y se logre una mejor redistribución de los resultados. De ser así, podría llegar beneficios a otros contingentes de trabajadores, como sucedió en los años 70. En cualquier caso, la resolución de estos dos escenarios, el brasileño y el mexicano, estarán marcados por la incertidumbre económica y política y los cuestionamientos a las alianzas partidos-sindicatos, por la crisis misma de los partidos políticos en ambos países. Así se anticipan consecuencias tanto para la política democrática como para la reducción de la desigualdad. Bueno, muchísimas gracias. Ahora cedo la palabra a la doctora Mariela Quiñones de la Universidad de la República de Uruguay. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Paso a la ponencia del sindicalismo uruguayo, transformaciones y estrategias hacia la construcción del poder. Bueno, como aclaro aquí, la ponencia analiza el sindicalismo uruguayo en el periodo transcurrido entre el 2005, que asumió un gobierno de izquierda, y 2020, en que tras 15 años de gobierno ocurre en el Uruguay un giro hacia la derecha. El periodo de 15 años de gobierno de izquierda es un periodo significativo para analizar el sindicalismo uruguayo, pues es un periodo en que se realiza una importante reforma laboral y se instaura un nuevo sistema de relaciones laborales que recoge demandas históricas del sindicalismo. Se trata, por ende, de un periodo en que ocurre una fuerte revitalización sindical muy ligada a la institucionalización de los sindicatos, promovida a partir de promoción de numerosas leyes a favor de la negociación colectiva, del diálogo, del derecho a la sindicalización, principalmente la reinstalación de una figura jurídica que se denomina Consejo de Salarios, dentro de la cual se negocian periódicamente los mínimos por categorías para todas las ramas de actividad, se negocian las categorías laborales y se amplía la negociación de muchísimos otros temas en el marco de la negociación colectiva. Bueno, y por otra parte es un periodo en donde las tasas de sindicalización crecen enormemente, pasan a ser de 400.000 trabajadores representados a partir de una base de apenas 110.000 trabajadores en el año 2005. Entonces, todo este contexto que se desarrolla en el marco del gobierno de izquierda abre a hacerse una pregunta que en el momento actual es bastante como decisiva, en el sentido de preguntarnos, bueno, ¿en qué medida esta particular situación de revitalización que atravesó el sindicalismo uruguayo entre el 2005 y el 2019, 2020, en que asume el gobierno de derecha, estuvo ligada a esta permanencia en el poder de los gobiernos de izquierda? Y en este sentido, ¿cuáles son los escenarios posibles con el cambio de gobierno para el sindicalismo uruguayo? Un poco el argumento de esta ponencia es que el sindicalismo uruguayo, o que en el sindicalismo uruguayo lo que se puede observar
es que en función de este contexto que le brindan los gobiernos de izquierda, ha podido fortalecerse, pero que también, y debido a estos procesos, ha debido encarar un proceso de transformación interna como respuesta a los desafíos que le implica también este crecimiento y esta nueva institucionalización, esta articulación con las instituciones del diálogo y la negociación colectiva, lo que lo ha instalado en una nueva realidad que lo ha tenido que enfrentar, tanto reflexivamente como organizativamente, como en torno a su capacidad de acción. En este sentido hay que recordar algunos aspectos importantes del contexto que pueden explicar la respuesta que ha tenido el sindicalismo, más allá de su situación, la situación brindada por los gobiernos de izquierda. Bueno, recordar que el sistema de relaciones laborales uruguayos, aunque renovado por este gobierno de izquierda, también es un sistema de relaciones laborales que, igual que muchos en el mundo, estuvo expuesto a un contexto donde operan tendencias que son un fuerte freno a la institucionalización sindical, que es un sistema que se ve expuesto también a transformaciones producto de la globalización, al avance de ideologías individualizantes que orientan al empresariado, a la penetración de ideologías manageriales que muchas veces penetran, sobre todo, como en cualquier otro país de América Latina, por la fuerte presencia de empresas multinacionales, promoviendo procesos de desregulación, de flexibilización, de precarización, igual que cualquier otro contexto. Entonces, todos estos factores de contexto generan condiciones que históricamente han sido un freno para la organización y acción sindical, que históricamente han configurado obstáculos culturales muy grandes para que los trabajadores se autoperciban a través de una identidad de clase, para que el trabajador adhiera desde los mismos intereses que lo han hecho tradicionalmente, y que le asignen al sindicalismo las mismas funciones que tradicionalmente le han asignado. Entonces, es importante para interpretar la situación actual y el posicionamiento actual del sindicalismo, recordar que, además de este crecimiento de las tasas de sindicalización, para el sindicalismo este proceso significó adherir a grandes masas de trabajadores muy diversos, entre ellos trabajadores socializados bajo ideologías del management, sobre todo jóvenes, o también colectivos sin tradición sindical, como el servicio doméstico, los trabajadores rurales, que diversificaron notablemente las realidades que debe representar el sindicalismo. En tal sentido, una hipótesis que orientó esta investigación de base es que, en función del contexto actual, los sindicatos uruguayos se han visto fortalecidos, pero lo han hecho en base a transformarse en comunidades cada vez más pluralistas, y ello se traslada al desarrollo de determinadas estrategias, también novedosas, de cómo hacer frente a esta diversificación de las demandas. O sea, que este fortalecimiento lo ha logrado en base a canalizar los problemas que surgen ante la pluralidad de intereses que tienen que gestionar a través de una fuerte diversificación de sus repertorios de acción, transformando notablemente su perfil histórico. Esta realidad de las estrategias sindicales son resumidas en 4 repertorios de acción colectiva, que los usamos como ejemplo de esta transformación en la que ha operado sobre el sindicalismo uruguayo. El primer repertorio que se identifica es el denominado luchas de clases como luchas por un modelo de desarrollo inclusivo. Se denomina así queriendo decir de que
sin dejar de ser importante para la acción y los repertorios de acción colectiva del sindicalismo, la lucha de clases, esta pasaría a estar enmarcada en la lucha por el desarrollo de un modelo de acción alternativo y un modelo de inclusión social, en la crítica a los modelos de desarrollo impulsados por el Estado y por otros actores, fundamentalmente por el empresariado, y la alternativa a estos otros modelos. Este repertorio ubica fundamentalmente al sindicalismo uruguayo en un modelo de acción que podemos llamar sindicalismo de movimiento social, caracterizado como una modalidad de sindicalismo que se distancia de la forma tradicional clasista y corporativista en función de reivindicaciones de los trabajadores asociadas a la negociación del salario o las categorías laborales, y lo presenta como un sindicalismo renovado que desarrolla su estrategia en torno a temas tales como la relación entre empleo y tecnología, reducción de jornada laboral, productividad, el Sistema Nacional de Cuidado. Y que se ha expresado en distintas formas de acción del sindicalismo, por ejemplo, articularse organizaciones civiles agrupadas en torno a la defensa de... y que se expresa en distintas formas de acción del sindicalismo, por ejemplo, articularse organizaciones civiles agrupadas en torno a la defensa de distintos derechos, en los que convergen sus acciones con distintos grupos sociales, y lo relevante es que a veces esta convergencia se da independientemente de la condición laboral del individuo, y en donde se definen intereses que se reconocen por fuera justamente de la condición social del individuo. A modo de ejemplo, la Secretaría de Género del PIT-CNT y su articulación con supraorganizaciones tales como la Intersectorial Feminista, a la que el sindicalismo adhiere acompañando como miembro participante, apoyando sus estrategias de lucha, pero manteniendo total autonomía del movimiento feminista con respecto a la acción institucionalizada sindical. El segundo repertorio que queremos señalar es el que llamamos luchas por el reconocimiento, y bueno, está sustentado más que nada en esta idea que hemos hablado en torno a trasladar la interpretación de las demandas o trasladar el conflicto capital-trabajo como contexto en donde emergen las demandas a un conflicto en torno al reconocimiento. Y esto quiere decir que las demandas que le impulsan a la acción hoy al sindicalismo uruguayo no se originan tanto en el conflicto capital-trabajo, sino en la demanda de reconocimiento que se genera en la condición de diversas subalternidades, la de género, generacionales, capacidades diferentes, que han llevado de alguna manera al sindicalismo a reflexionar y a transformarse en función de la prioridad que da a estos distintos problemas. Y incluso ha impulsado al interior del sindicalismo una fuerte reestructura en el cual se han generado como nuevos departamentos, nuevas secretaría de género, departamento de jóvenes, comisiones especiales para tratar asuntos como el tema de la discapacidad, de los extranjeros y muchísimos otros asuntos, y que se expresan distintas formas de acción del sindicalismo, como por ejemplo su articulación a distintas organizaciones civiles agrupadas en torno a la defensa de distintos derechos, en los que convergen acciones en referencia a algún tipo de grupo, definiendo estos grupos independientemente del vínculo laboral del individuo, y donde se definen intereses que se reconocen por fuera de la condición laboral del trabajador. Es el caso de la articulación que ha tenido el movimiento sindical a través de su Secretaría de Género con la denominada Intersocial Feminista, a la que el sindicalismo adhiere como miembro participante
y apoyo para sus estrategias de lucha, pero manteniendo total autonomía del movimiento feminista con respecto a su actividad institucionalizada como sindicato, o la organización de diferentes campamentos de jóvenes y articulación con diferentes movimientos de jóvenes. Después identificamos un tercer repertorio que parece necesario como poner bastante en evidencia porque también destaca por su novedad, y se le llamó Luchas por la Emancipación del Capital, porque refiere como a distintas iniciativas del sindicalismo en torno a, por ejemplo, la organización de los trabajadores del sector rural como pequeños productores rurales, la promoción de distintos proyectos de colonización, la promoción de acción colectiva para la recuperación de tierras ya, que ya habían sido colonizadas, pero de alguna manera están abandonadas, o por asignaciones irregulares, y bueno, distintas gestiones que lleva a cabo el sindicalismo en este sentido, y que se complementan también con otras tipo de iniciativas, como por ejemplo toda su articulación al movimiento de empresas recuperadas por los trabajadores, y incluso liderando este movimiento. Todas acciones que remiten a determinadas prácticas colectivas que se configuran en torno a acciones que proyectan al sindicalismo justamente a repertorios novedosos, como es de diversas luchas por la emancipación del capital. Y el último repertorio que identificamos lo llamamos luchas por aspectos más instrumentales de la relación individuo-trabajo, porque justamente son acciones que se centran en este aspecto, en la relación individuo-trabajo, y lo particular es que se trata de demandas diversificadas que lo hacen en aspectos muy instrumentales de trabajo. En general se articulan en torno a la lucha por el salario, pero también lo pueden hacer con respecto a otros aspectos como las condiciones de trabajo, el reconocimiento de diversas enfermedades profesionales, la lucha por la tercerización de los contratos, y que llevan al sindicalismo a asumir casi de una manera solidaria demandas que hasta muchas veces son demandas que surgen a título personal por parte de los trabajadores, y muchas veces incluso que surgen de trabajadores que no están sindicalizados porque se encuentran en una relación de tercerización con la empresa, o porque tienen contratos eventuales, son trabajadores safrales, entre otras cosas. Redondeando, con miras a responder a la pregunta inicial, es decir, cuál es el escenario sindical frente al cambio de gobierno reciente, podemos afirmar que se trata de un sindicalismo transformado y fortalecido, que ha logrado emerger acrecentando sus recursos de poder social, modificando sus márgenes de maniobra a partir de cooperar con diversos grupos y organizaciones sociales, lo que ha implicado imponer hegemonía a partir de generalizar un proyecto político como proyecto de sociedad, ganar visibilidad, ganar hegemonía, legitimidad, y sobre todo que ha hecho esto en base no solo a alianzas políticas, sino a su capacidad de trasladar el conflicto desde una relación capital-trabajo a la demanda de justicia social y a la lucha por un modelo de desarrollo alternativo y más inclusivo. Entonces, en conclusión, todo esto configura un sindicalismo uruguayo que se enfrenta al cambio actual como un actor muy relevante desde el punto de vista social y político, un actor con singulares capacidades de representación de la diversidad de problemáticas que emergen y que emergerán en el mundo del trabajo uruguayo a partir de este cambio. Bueno, eso es todo, y decirles que muy agradecida por ser parte de este panel, y ahora darle la palabra a Laura Moisa,
profesora de la Universidad Nacional de Colombia, que va a presentar el caso de Colombia. Buenos días, quienes estén viendo y bienvenidos a quienes estén viendo este panel. Mariela, muchas gracias por la presentación. Colegas del panel, buenos días. Vamos a presentar el caso de Colombia, uno de los casos dentro de este panel que no tuvo rupturas con las reformas flexibilizadoras del mundo del trabajo y tiene una serie de características particulares que quiero compartir con ustedes en esta charla. Entonces, dentro de este panel vamos a trabajar las reformas laborales y el sindicalismo en Colombia. Mi nombre es Laura Moisá de la Universidad Nacional de Colombia. Quería primero comenzar con un contexto general. En este contexto general quiero resaltar las estructuras económicas y la estructura laboral que ha tenido Colombia y que la ha llevado a tener una realidad como la que se quiere mostrar en este momento, en este panel. Un capitalismo tardío, como en varios países de América Latina, élites rentistas basadas en el poder de la tierra, que han tenido, digamos, el poder político en este país desde la formación como república, pero reforzado en una característica particular que tiene Colombia, y es el surgimiento del narcotráfico en los 80s, que desde los 80s hasta nuestros días ha logrado tomar el poder político, incluso el poder judicial, el poder económico y todos los poderes, evitando generar una oposición, evitando generar un gobierno más democrático, y básicamente el poder en Colombia está concentrado en la propiedad de la tierra, que ha causado violencia y conflicto durante los últimos años, y hemos tenido una particularidad. En el 2016 se firma un proceso de paz con una de las guerrillas más viejas del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y esto ha transformado un poco, no totalmente, la realidad de este país. Entonces, un país que es el primero en concentración de la tierra en América, un país y un contexto laboral en donde esa estructura rentista no productiva no ha generado una relación salarial generalizada, una industrialización muy poca, muy temprana y muy periférica, que no permitió generar, digamos, una estructura que permitiera la consolidación de organizaciones laborales, y una estructura antilaboral y antisindical que vamos a mostrar durante esta charla. Una generalización de la informalidad y el desempleo. Básicamente, Colombia es uno de los países con más debilidad en las organizaciones sindicales, con dos estrategias institucionales. Digo institucionales porque básicamente se han incrustado en la sociedad colombiana, se han incrustado en la legislación y se han incrustado en las relaciones de poder. Institucional legal es la primera, y una institucional ilegal, que vamos a mostrar con estas dos estrategias cómo tanto se ha debilitado la organización sindical como que se ha imposibilitado el fortalecimiento y la revitalización de dicha organización. La primera, una institucionalidad legal, que la pongo en dos contextos. Una, la tendencia normal que tenemos en el capitalismo en general, donde hay un debilitamiento del sindicalismo a nivel mundial, con algunas fracciones en algunos países, pero en general con un proceso de financiarización y desindustrialización que le quita como la base a la estructura sindical. Se ha reemplazado la mano de obra, se ha mantenido un ejército de reserva, es decir, se ha fortalecido la debilidad del trabajo frente al capital, y unas tendencias particulares en Colombia con un sesgo antilaboral, como lo vamos a ver, una desindustrialización, un rentismo estructural que no generó unas élites productivas, una generalización de la informalidad, el subempleo y la precariedad, y en particular en Colombia no ha habido un sindicalismo corporativista, no se partió de un partido político, no está fuertemente ligado a las estructuras políticas, sino a una lucha justamente en el otro lado, en el otro bando, una lucha histórica antiestado, que para poder sobrevivir y para poder dar cierta fortaleza a sus organizaciones laborales. Una estructura como la vemos no solamente sucede en Colombia, pero en Colombia es muy particular porque ha habido procesos de crecimiento económico. La crisis en Colombia del 2008 no se fue tan fuerte como en otros países. Sin embargo, las tasas de desempleo no cayeron al mismo ritmo que caían o que crecía la economía. Básicamente crece en sectores muy débiles de formación laboral y crece en sectores informales que son difíciles de generar estabilidad y por lo tanto de poder establecer sindicatos y de poder establecer estructuras que permitan luchar por los derechos laborales.
Los datos, por ejemplo, el sector manufacturero, que es el sector más estructurado, digamos, en torno a los datos, está mostrando un aumento muy grande de los trabajadores temporales, de outsourcing, etcétera, pasando del 1.5% de los temporales y 16% del outsourcing en los 90 a un 18% de temporales y 27, casi 28% de outsourcing en el 2017. Y una disminución obviamente de los asalariados con prestaciones, pasando del 31% en los 60, 31%, siendo igual bajo, a un 22% en el 2017. Las reformas que les decía es la estrategia institucional, aparte de la estructura laboral antisindical que tenemos en Colombia desde el nacimiento de las normas laborales, tenemos una serie de reformas, las que se dieron en los 90 en general en el resto de países de América Latina y del mundo, que básicamente tendió a flexibilizar contratos, a flexibilizar las condiciones de despidos y privatizar todos los servicios públicos ligados, los servicios de salud y pensiones ligados al trabajo. Esto se vio reforzado a diferencia de otros países como Brasil, Argentina, que pararon el proceso flexibilizador, se vio reforzado con la ley 789 durante el gobierno de Uribe Vélez del 2002, que fue una reforma supremamente cruel para los trabajadores porque aumentó la jornada laboral, es decir, aumentó la plusvalía absoluta, algo que a veces en la teoría no era concebible en medio de las luchas sociales en el mundo, una fusión del Ministerio del Trabajo, desaparece el Ministerio del Trabajo y lo fusiona con el Ministerio de Seguridad Social, volviéndolo un problema de seguridad social y por el otro lado un problema de mercado laboral, generando políticas desde el Ministerio de Hacienda y no desde un Ministerio del Trabajo. Esas dos grandes reformas, las de la Ley 50 y la Ley 789, dan un contexto para los años 2000 de total flexibilización laboral y leyes antisindicales que no permitían, por el lado institucional legal, fortalecer organizaciones sindicales. Sumado a esto, ya no se han vuelto a hacer reformas estructurales, se está planteando actualmente una para pagar por horas, generar salario diferencial y con este contexto de pandemia se está planteando sacar varios de los derechos económicos que se han ganado en el país. Se han hecho reformas fiscales y tributarias que básicamente van a disminuir los costos y entre comillas los costos extralaborales supuestamente para crear empleo y lo que ha generado es una pérdida de derechos laborales sin un aumento real del empleo. Entonces, esto es parte de la estructura que les decía, de estas consecuencias de la flexibilización laboral, el aumento de trabajadores temporales y de otros tipos de contrato, y no un aumento de los contratos a término indefinido que permiten dar una estructura y que por lo tanto permiten a los trabajadores generar una estructura sindical que pueda luchar por sus derechos. Una institucional y legal es la segunda y es el país con más violencia antisindical, le sigue de lejos Brasil, con una violencia sistémica y un ataque institucionalizado, tanto desde el Estado como de organismos paraestatales, contra los líderes sindicales. Ha sido uno de los países con más violencia antisindical y en especial en los últimos años, con el proceso de paz y con la vuelta, digamos, a un gobierno ultraderecha, ha empezado a aumentar otra vez la violencia y el asesinato físico, las masacres, etcétera, en nuestro país. Incluso desde su nacimiento, como bien lo expuso Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, que literalmente coloca la masacre de las bananeras, que fue una de las primeras luchas sindicales por derechos laborales hasta nuestros días, la persecución sindical no ha terminado. La consecuencia de esas dos estrategias ha sido una caída muy grande, como ustedes pueden ver, la tasa de sindicalización durante los 60 aumentó, siendo igual baja en un contexto mundial de fortalecimiento sindical y una caída vertiginosa a partir de los 70, o eso particularmente la lucha antisindical y con la flexibilización laboral y privatización a partir de los 90 y hoy en día una de las tasas más bajas, de 4.6% para el 2017, una dispersión sindical del 20%, los sindicatos tienen menos de 100 afiliados, por lo tanto los demás sindicatos, que son el 80%, no tienen poder de negociación. La mayoría de los sindicatos están en el sector servicios y obviamente en el sector público, donde tenemos el 43%, incluso es muy bajo para el sector público, de sindicalización, y un sector privado con 2.6%. Por lo tanto, tenemos una tasa de densidad sindical que no pasa el 5.8% para el 2018 y una cobertura, que esto es muy importante, sobre todo por una propuesta que están haciendo los empresarios actualmente en la pandemia, de cobertura de la negociación colectiva del 6%, donde se está proponiendo sacar todos los derechos de negociaciones colectivas durante la pandemia como emergencia, cuando realmente eso no va a generar un efecto macroeconómico real
dentro de esta crisis, sino todo lo contrario, disminuir y achicar la demanda agregada por parte de los consumidores. Y un sindicalismo no corporativista, nunca ha podido el sindicalismo participar o ser partícipe fuerte de experiencias de poder. Sin embargo, se ha visto a partir del proceso de paz que se ha permitido hacer una ley de oposición en donde se ha podido llegar al Congreso de la República y estuvimos muy cerca de llegar a la presidencia en las últimas elecciones, y por medio del fraude y robo de votos, como se están comprobando en estos días, gana el gobierno de ultraderecha y no se puede llegar con la alternativa de centro-izquierda que tuvo una de las votaciones históricas de 8 millones de votos y que ha sido un proceso que le ha permitido ingresar al Congreso un cierto grupo grande, digamos, ya no es tan pequeño de oposición, y lo más importante, se le ha permitido llegar, porque aquí las masacres en los procesos políticos han sido muy grandes. No hemos podido llegar ni a la presidencia porque han sido asesinados candidatos presidenciales, ni al Congreso, por lo que las fuerzas políticas han sido debilitadas básicamente con esta estrategia ilegal. Colombia entonces es uno de los países con la tasa de sindicalización más baja, como ya lo había comentado. Quiero hacer una paréntesis acá porque extrañamente, y no se puede decir que fue un gobierno progresista, en los 2000 entró un gobierno de centro que en medio de la firma de los tratados del TLC con Estados Unidos y la Unión Europea y la entrada a la OCDE, tuvo que, por presiones internacionales, dar algunos derechos. Entonces se retorna al Ministerio del Trabajo, desapareció en el 2002, vuelve en el 2011. Los sindicatos internacionales presionan por mayor regulación y por lo tanto aumenta la cantidad de convenciones colectivas firmadas con los sindicatos, aunque ha sido marginal, como se ha visto, la población trabajadora en general, pero igual los sindicalizados pudieron tener acceso a convenciones colectivas que en general han sido bastante positivas, y se ha hecho una estructura de seguimiento internacional a la violación de los derechos sindicales y la violencia antisindical. Por lo menos se ha aumentado en una cosa muy marginal, un porcentaje muy pequeño, la tipificación de los delitos como delitos de lesa humanidad y como delitos de Estado, y por lo tanto han ido avanzando en procesos judiciales con resultados marginales, pero por lo menos se está empezando a ampliar un poco la idea de la verdad, la justicia y la reparación en estos procesos. Y finalmente, ¿qué pasó con el acuerdo de paz? El acuerdo de paz que se firma con las FARC lo quiero colocar acá porque básicamente el acuerdo de paz era un espacio de esperanza para tratar de transformar esa estructura productiva y esa estructura mafiosa que tenemos en Colombia, que no ha permitido democratizar, por lo menos, la sociedad, democratizar el poder político, y por lo tanto generar una serie de organizaciones sociales que puedan sobrevivir física, económicamente en el tiempo, y que puedan pelear entonces por los derechos laborales, como es el caso de los sindicatos en Colombia. Se reforma, se hace un acuerdo de paz y se nombran muchos puntos, pero quiero resaltar tres. Uno, la reforma rural integral, que la idea era disminuir ese poder político en manos de los grandes propietarios y por lo tanto del poder político y mafioso de este país. Un proceso de verdad, justicia y reparación con una justicia especial, independiente de las actuales justicias, que algunas están tomadas por esta estructura mafiosa y rentista del país, y una apertura democrática con el ingreso a los órganos legislativos, con un estatuto de la oposición y unos espacios y unas curules para las víctimas. De conclusión de estos tres puntos, que son los que más nos interesan con lo que se puede llamar una política para mejorar las condiciones para una estructura sindical. La reforma rural integral es casi ínfimo, sino mínimo, sino inexistente. La ley de tierras no se ha cumplido, no se ha desestructurado esa concentración, por el contrario, con el último gobierno se ha fortalecido. El proceso de verdad, justicia y reparación con la Justicia Especial para la Paz ha avanzado, no a la velocidad que se quiere, pero ha avanzado, tipificando delitos, colocando culpables en la cárcel, empezando a hacer procesos de verdad, etcétera. Y una apertura democrática que, si bien no fue completa, no se respetó las curules para las víctimas, sí se avanzó un poco en el Estatuto de la Oposición, como lo decía previamente, donde hay un grupo de opositores en el Congreso que tienen las mismas condiciones que la mayoría del gobierno, y por lo tanto si el presidente habla una hora, ellos tienen una hora, si habla media hora, ellos tienen media hora para debatirle en las mismas redes, en los mismos espacios, y por lo tanto más o menos se ha logrado por primera vez en la historia de Colombia que no fueran ni desaparecidos físicamente los dirigentes, y que pudieran tener espacio para ganar. Entonces ha sido, digamos, el avance más grande que ha habido del proceso de paz. Como conclusiones de esto, primero, es un país que tuvo continuidad, que no se rompió, no hubo ruptura en los años 2000,
una continuidad que ha sido una política sindical. Se han dado algunos avances, pero realmente estructuralmente la sociedad sigue siendo antisindical, la estructura jurídica política es antisindical. Los sindicatos, aparte de que han sido débiles históricamente con las dos estrategias expuestas, han disminuido mucho su participación y están más ligados a luchas sociales generalizadas. Por ejemplo, tuvimos 2 paros en los últimos años muy fuertes donde los sindicatos han sido partícipes, y una cosa interesante, el último paro que fue llamado por los sindicatos se sobrepasó, digamos, esa convocatoria, y la sociedad, como el caso chileno, salió muy pegado al caso chileno, o sea, muy influenciado por eso, con una tensión muy fuerte que necesitaba ser explotado, pero los sindicatos, que fueron los que llamaron, no pudieron liderar ese proceso y quedaron pues sobrepasados, y hoy en día, digamos, hay una crisis de ese sindicalismo en dirigir esta lucha social que se ha dado, y las luchas se han ganado más que todo hacia afuera, con presiones de organizaciones internacionales. En este sentido, el sindicalismo en Colombia supera la acción sindical y ha tratado de meterse en un liderazgo social en contra de esta violencia estructural, y digamos, no es un gran protagonista, pero igual es un protagonista importante para este país. Muchísimas gracias, esto era lo que quería un poco exponer. Dejo con ustedes, para después hacer un debate, a la profesora Daina Bellido de Luna, profesora de la Universidad Autónoma de Chile, quien nos va a contar el caso chileno, que también es un caso bastante interesante dentro de este panel. Muchísimas gracias a todos, colegas del panel y quienes estén viendo. Hola Laura, muchas gracias por darme el pase para mi presentación. Mi nombre es Daina Bellido de Luna, soy doctora en Relaciones Laborales de la Universidad de Manchester y yo les voy a presentar el caso de Chile a continuación. A modo de introducción, ha habido una serie de transformaciones en el mundo del trabajo, donde hay un cambio desde el trabajo manual a mayor énfasis en el sector de los servicios. Ha habido un cambio desde el trabajo de forma estable y a largo plazo a trabajos que son más bien cortos o incluso a veces precarios. Se enfatiza la flexibilidad, la desregulación de las relaciones laborales, y existe también una noción limitada de lo que son los estados benefactores. En este sentido, con la nueva, digamos, economía del mundo, la nueva organización del mundo, existe una erosión de las estructuras de negociación colectiva, y particularmente en la región sudamericana existe una crisis de legitimidad de cuál es el rol de los sindicatos de aquí en adelante, digamos, especialmente porque la mayoría de los gobiernos en Sudamérica ha tenido un cambio hacia la derecha política, lo cual nos lleva a cuestionarnos también cuál es el rol de, si es que hay alguno, de los sindicatos en el mundo. Como yo les comenté, voy a hablar sobre el rol de Chile, y debido a eso es que a mí como investigadora me preocupaba un poco determinar cuál es el rol de estos, digamos, de los sindicatos en Chile, cómo pueden revitalizarse bajo este contexto. Y en ese sentido, las preguntas de investigación serían 3, o sea, ¿cuáles son los desafíos del sindicalismo chileno en este contexto? ¿Cómo es que han cambiado las relaciones industriales en Chile durante el tiempo? ¿Y cuáles son las estrategias de revitalización desarrolladas por los sindicatos en Chile? A modo de contextualización, lo que les puedo comentar un poco para caracterizar, digamos, Chile. Las relaciones industriales, digamos que son, en términos económicos, Chile se caracteriza por ser una economía de libre mercado, neoliberal, la cual estuvo desarrollada o implementada por Augusto Pinochet en los años 70. Un poco lo que argumento a través del el paper es que esta noción política o este gobierno va a marcar todo, y de forma muy importante, va a marcar todo lo que es las relaciones laborales de aquí, desde el 70 en adelante hasta nuestros días. En ese sentido, existe también otra de las características de las relaciones laborales en Chile es que existe una negociación solamente a nivel de empresa, se encuentra, no digamos prohibida, pero no existe la negociación a nivel sectorial, excepto de forma voluntaria por el empleador.
lo cual rara vez sucede. Las relaciones laborales se encuentran muy individualizadas, existiendo un alto nivel de decolectivización del lugar de trabajo y de estrategias antisindicales también. En este sentido, digamos, lugares de trabajo o los empleadores tienen una perspectiva más bien unitaria de las relaciones laborales, donde el conflicto debe ser minimizado y eliminado. ¿Ya? En este sentido están también los recursos humanos, donde existe una alta presión ejercida sobre los, digamos, sobre los jefes para desarrollar las metas. Las características de los trabajos tienen distintos niveles de, digamos, muy baja autonomía, bajo control, bajo empowerment, y existen altos niveles de subordinación, donde la lealtad y la obediencia son los valores como esperados en los trabajadores. A modo adicional, Chile es un país económicamente y políticamente estable, con creciente precarización, pero también informalidad, donde más que nada la cultura organizacional es bien paternalista y autoritaria. Luego de ese contexto es que llegamos un poco a cómo fue que llevé a cabo esta investigación. La metodología es cualitativa, el diseño es, digamos, comparación de casos de estudio, y cómo fue que reuní los datos fue a través de entrevistas semiestructuradas, fueron cerca de 69 entrevistas semiestructuradas, donde me reuní con jefes de recursos humanos, dirigentes sindicales, expertos de campo como académicos, abogados, organizaciones, ONG sin fines de lucro, oficiales de gobierno, asistí a distintos seminarios también, y todo eso generó una gran cantidad de datos que luego analicé a través del análisis temático de Brown y Clark, donde en el fondo ellos generan un método para familiarizarse con los datos, codificar los datos, generar y validar los temas. En este sentido, entonces, trabajé con 3 empresas, donde cada una de ellas tenía distintos niveles tenían distintos sindicatos. Por ejemplo, el caso A tenía 6 sindicatos, y el caso B tenía 3 sindicatos, el caso C tenía 2 sindicatos, o sea, había una multiplicidad de sindicatos en cada una de las empresas. Las 3 empresas tenían más del 20% de afiliación sindical, lo cual era más que el promedio en Chile. El promedio en Chile es el 20% de afiliación sindical. El primero tenía un 20%, el B tenía un 50% de afiliación sindical, y el caso C tenía un 75% de afiliación sindical, que se puede explicar un poco más adelante por qué era que tenía tanta afiliación sindical. Y un poco esa es la caracterización. Las 3 son empresas grandes, de más de 3.000 trabajadores, donde estaban bien compartimentalizadas, estaba todo bien estandarizado, tenían procedimientos, y en el fin me permitió comparar los tres casos. ¿Qué fue lo que encontré? Principalmente tres pilares digamos, estaban a la base de las estrategias de revitalización y de cómo eran las relaciones laborales en Chile. Existía alta fragmentación, como les comenté, muchos sindicatos en un mismo lugar de trabajo, una gran despolitización y desconexión entre los sindicatos o confederaciones y centrales sindicales, estaban muy encerrados en su lugar de trabajo, y había altos niveles de decolectivización por parte de los empleadores, que buscaban más que nada, a pesar de permitir, o no permitir, pero de que existieran tantos sindicatos, siempre se buscaba lidiar con ellos y no dejarlos avanzar, no tener tanto poder en el lugar de trabajo. ¿Ya? En este sentido, entonces, más que nada, las estrategias de revitalización sindical tenían un desarrollo limitado, existía muy poca innovación, muy poca variación de las estrategias entre los mismos sindicatos. Los dirigentes
a veces parecían que que no conocían cuáles eran las estrategias de revitalización, cuál era el repertorio de estrategias de revitalización, o qué era revitalización, por decirlo de alguna forma, y había una limitada, como digamos, interacción vertical y horizontal entre los sindicatos y otros sindicatos del mismo nivel, confederaciones o centrales sindicales, por ejemplo. Y todo esto un poco afectaba, era un ciclo, porque todo esto afectaba, digamos, el hecho de que hubiese limitada interacción afectaba el desarrollo y la innovación de las estrategias sindicales. Entonces, un poco utilizando el marco de Frege y Kelly, yo comparé las distintas estrategias, lo utilicé como digamos, como un template, y comparé las distintas estrategias a través de los 3 casos. ¿Qué fue lo que encontré en términos de organización, de reclutar trabajadores o reclutar miembros? No era mucho lo que estaban haciendo en los distintos casos, más que nada confiaban en la provisión de servicios para reclutar y retener miembros. En términos de reestructuración o de unir sindicatos, o de fusionar los sindicatos, más que nada, por ejemplo, estaban trabajando el caso A y el caso C, era alto en ese sentido. Lo que ellos buscaban, organizarse en un gran sindicato, y lo cual era bajo, por ejemplo, en el caso B. Había muy poca coalición con otros organismos, por ejemplo, para seguir avanzando en los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, podrían haberse afiliado al movimiento No Más AFP, o quizás a otros movimientos que estuvieran en ese momento abogando por los trabajadores, pero había muy poco de eso. Y lo que sí particularmente había, que lo puse en asterisco precisamente por eso, que había un tipo curioso de esta cooperación que se genera con el empleador. En el fondo, ¿qué pasaba? Que como lo que pude analizar en mi doctorado era que de una forma utópica, digamos, se había generado esta noción de que para poder tener mayor poder en el lugar de trabajo era importante contar con la cooperación del empleador, y obviamente en ese sentido habían ciertas leyes tácitas de menor conflicto y mayor cooperación. Por eso lo puse con un poco más de asterisco, porque era un caso especial de esta cooperación. La acción política estaba muy baja desarrollada, y era curioso que en Chile, que estos 3 sindicatos mencionados estaban muy por debajo del, digamos, no querían unirse a partidos políticos, lo encontraban que les iba a tener problemas en su autonomía, por lo tanto no estaban dispuestos a ser parte de partidos políticos. Y lo mismo pasaba con, digamos, trabajar con sindicatos a nivel internacional, tampoco existía esa noción. Lo que sí pasó es que habían estrategias a nivel, otras estrategias que yo quise incorporar en el análisis para, digamos, ver si existían en Chile, que fue, por ejemplo, recibir la capacitación o apoyarse en plataformas sociales para, digamos, organizarse y cosas así. Eso también estaba de manera muy baja desarrollada en los 3 sindicatos. Y lo que sí incluí fueron estos 2 temas, estas 2 estrategias que sí aparecen como importantes de revitalización, que fue generar servicios a los miembros y legalizaciones y la movilización legal. En el fondo, los sindicatos chilenos, estos 3 sindicatos, se dieron cuenta que no solamente, pero al proveer servicios y beneficios a sus trabajadores, ellos lograban retenerlos y reclutar más miembros. Y también una forma de tener más poder en el lugar de trabajo era denunciar en la inspección laboral las malas prácticas de los empleadores, y de esa forma mantener su poder en el lugar de trabajo. Esto un poco es como el mapa de las revitalizaciones. Digamos que en la tesis doctoral entro en más detalle de por qué se dan una u otra
estrategia de revitalización, pero principalmente las atribuyo, el limitado desarrollo, la limitada innovación las atribuyo a los factores políticos y económicos del país que son esenciales para explicar la noción o la elección de los sindicatos que hacen sobre las estrategias que van a implementar. O sea, la regulación laboral del país influencia definitivamente el desarrollo y la implementación de ciertas estrategias de revitalización. Y la legislación laboral de Chile, digamos que era uno de los principales desafíos para el sindicalismo, porque no era muy amigable con el sindicalismo. Más que nada era ambigua, ¿ya? Y un poco lo que comento es que las transformaciones que experimenta el movimiento laboral en Chile se debió a la implementación de estas políticas neoliberales y la consecuente fragmentación de las relaciones laborales. Y más que nada esto lo que nos dice es que el estudio de las relaciones laborales en Latinoamérica debe seguir siendo de gran importancia, sobre todo en este momento en que la mayoría de los países de la región están dando un giro hacia la derecha y se cuestiona un poco cuál va a ser el rol de los sindicatos en este momento. En ese sentido, agradezco, muchas gracias, y doy el pase ahora a Cecilia de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre el caso de Argentina. Chao. Muchas gracias, Daina. Esta presentación del caso de Argentina se titula Sindicatos y Acción Política durante el periodo 2015-2019 y se basa en un trabajo de investigación que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina. El objetivo es interpretar los recursos movilizados por los sindicatos y las organizaciones más tradicionales de la Argentina durante este periodo. Concretamente, el trabajo busca estudiar las principales movilizaciones e interacciones a partir de las cuales emergieron nuevas y viejas alianzas entre actores sociales y políticos en la Argentina durante el gobierno de centro-derecha de la Alianza Cambiemos. En pocos meses, la política económica de este gobierno generó una caída del empleo y los salarios, a la vez que el campo sindical se encontraba profundamente fragmentado, conformado por la CGT oficial dividida en 3 CGTs y otra central sindical denominada CTA, que se había originado en el año 1992, pero nunca obtuvo personería gremial y buscó ser siempre una central alternativa a la CGT. Las preguntas de investigación son 3. ¿Cómo se manifiesta el poder de asociación de los sindicatos, una de cuyas fuentes es la relación sindicato-partido, en el nuevo contexto de ajuste económico? ¿Qué papel juega el modelo sindical argentino en la búsqueda de nuevos recursos de poder? ¿Y qué posibilidades de revitalización tienen los sindicatos frente a este contexto adverso? La perspectiva teórica se basa articulándose en 2 grandes campos de estudio: el de la revitalización sindical, para lo cual nos apoyamos en un trabajo reciente de Gregor Murray, y el de recursos de poder, en el cual se utiliza el poder asociativo de Wright y el de poder institucional y poder social de Schmalz. En esa línea también hacemos referencia al modelo sindical argentino, que es un modelo al que asociamos al poder institucional, ya que se ha mantenido básicamente intacto durante 70 años, no obstante ha dependido de cada contexto político y del poder asociativo que desplegaron los actores. Entre sus características están la personería gremial, que es el monopolio de representación legal para firmar convenios
colectivos de trabajo que solo se otorga a un sindicato por rama o actividad, que es el que tiene mayor cantidad de afiliados. La CGT es una entidad de tercer grado que tiene personería gremial y es la que encarna el modelo tradicional de sindicato corporativo nacido durante el primer gobierno peronista, conocido como Partido Justicialista. Desde entonces ha tenido una importante identificación con la CGT. La metodología del estudio es fundamentalmente cualitativa, se han usado fuentes secundarias, análisis documentales e información estadística y sitios web. Las dimensiones de análisis son dos. Una son las movilizaciones, que nos permiten observar diferentes actores y no solo el predominio de la relación sindicato-partido. La otra dimensión son las interacciones, que nos permite observar más detenidamente el vínculo CGT y Partido Justicialista. Estas dos dimensiones están asociadas entre sí, pero son como diferentes niveles de análisis o de observación de los actores. Algunas movilizaciones e interacciones que vamos a analizar aquí son en el 2016 3. La primera consistió en un acampe frente al Banco Central en reclamo por la reincorporación de 47 empleados despedidos y duró más de 30 días. Esta movilización fue convocada por la Asociación Bancaria, afiliada a la CGT, y el MTA, conformada por sindicatos que fueron opositores en los años 90. Estos actores se organizaron y crearon la Confederación Federal de Trabajadores. La segunda es la convocada por las 3 CGT y las 2 Central de Trabajadores Argentinos, donde participan también algunos sectores del Partido Justicialista y de la izquierda, reclamando la sanción de la ley antidespidos, que luego va a ser aprobada y vetada por el presidente Macri. En este caso podemos asociar la unificación de la CGT en un triunvirato, asociarlo como vieja alianza. La tercera es convocada por la CETEP. La CETEP es creada en el 2011 y representa política y económicamente a trabajadores informales. Estos actores, también unidos a otros movimientos sociales, reclaman un salario universal complementario y la declaración de la Ley de Emergencia Social. Asistimos a partir de entonces en una nueva alianza o en nuevos acercamientos o acciones conjuntas entre la CGT y la CETEP. En el 2017 tenemos una importante movilización y organizaciones que se realizan a través del eslogan Ni Una Menos, que es una agrupación conformada por decenas de grupos de mujeres y se asocian junto con también algunos sindicatos de base y otros movimientos sociales. Por eso destacamos una nueva alianza. Esta actividad del grupo Ni Una Menos se da conjuntamente con movimientos de mujeres de todo el mundo que convocan a un paro internacional de mujeres contra la violencia machista, pero también por los derechos de las mujeres como trabajadoras. Lo que reconocemos como un segundo periodo se inicia con una importante movilización y protesta de diferentes actores sociales y políticos contra las políticas económicas del gobierno. Pero es la vuelta a las negociaciones con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, que genera un enorme rechazo y grandes convocatorias por parte de las dos CTA y la CGT.
que comienzan a marchar bajo la consigna "La patria está en peligro". En el 2019, el Partido Justicialista convoca a la unidad para derrotar al neoliberalismo que encabezaba el gobierno de Mauricio Macri. Entonces ahí es donde se comienzan a unir, o sea, comienzan en realidad el año anterior, con otros sectores del Partido Justicialista o que habían formado parte como Unidad Ciudadana, liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también por Sergio Massa, que tenía que lideraba un partido denominado Frente Renovador. Por otro lado, los sindicatos también, la CGT con la Confederación Federal del Trabajo y la CTA, también organizan un Frente Nacional de Unidad Sindical, y entre todos el frente que se denomina Frente de Todos, que va a culminar con el triunfo del gobierno del Frente de Todos en octubre del 2019. Como conclusiones, tenemos que el poder de asociación de los sindicatos que preguntábamos con el objetivo que nos planteamos, durante el primer periodo consideramos que hubo un predominio del poder social, lo que podemos ver con lo que analizamos como alianzas entre los movimientos sociales, como el caso de la CETEP, o de solidaridad internacional con el de las mujeres. Respecto a el lugar que ocupa el modelo sindical, vemos que el modelo sindical ha tenido un importante papel como recurso institucional y que figuraría como variable independiente, mientras que el poder asociativo y social como variable dependiente. ¿Qué posibilidades de reactivación o revitalización tienen estos actores? Especialmente las mujeres o los movimientos sociales han tenido un lugar importante como actores que pueden impulsar una revitalización. Y por otro lado también las alianzas entre sindicatos y partidos políticos, por lo que hemos mencionado como unidad política en un frente de todos que triunfa en 2019. Ahora Graciela Benzuzán nos va a dar las conclusiones y el cierre de estos paneles, así que le agradecemos mucho y muchas gracias a todos. Les agradezco mucho que me hayan incorporado para comentar estos trabajos, son todos trabajos excelentes, y se dan cuenta que tuvimos 6 países, es decir, en realidad tuvimos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, y entonces yo creo que es muy interesante, es una especie de respuesta hacia la pregunta de dónde está hoy el sindicalismo en la región. En realidad, como sabemos, prácticamente, si tomamos otro caso donde podría haber algo de desarrollo sindical, Perú también está sumamente debilitado, así que podemos decir que los casos que estudiamos son una buena muestra, ¿no? que nos está reflejando como distintas situaciones. Yo diría que son situaciones refrendando un conocimiento que teníamos, porque es más o menos lo mismo que veníamos viendo desde varias décadas atrás, con todas las transformaciones a partir de la transición política a la democracia en los años 80, para no ir más atrás. Pero, por ejemplo, tenemos muy claro que Argentina, Brasil y Uruguay son 3 países que siguen teniendo diferencias en términos de sus diseños institucionales, de los arreglos sociopolíticos donde están inmersos los actores, pero de alguna manera tienen sindicalismos vivos, sindicalismos activos, presentes, que hablan por los trabajadores con diferencias. Algunos hablan más por sus miembros específicos, otros tienen un sentido de representación mucho más amplio, ¿no? Como claramente es el caso de Uruguay, y digamos Brasil también, con más
capacidad de incluir a otros sectores sociales, mientras que el sindicalismo argentino tendió antes a quedarse más en la representación de sus miembros y hoy también empieza a buscar a través de distintas acciones, como mostraba Cecilia, que de alguna manera enriquecen sus recursos de poder institucional. Justamente es Argentina y Brasil, son de estos tres países, son los dos que han tenido ciertos recursos de poder derivados de las instituciones, recursos muy poderosos. El caso de Uruguay es un caso diferente, porque solamente, digamos, en este siglo tiene una regulación de los derechos colectivos que no tenía con anterioridad. Entonces es un sindicalismo que no descansó, yo diría nunca, como los otros dos casos, en el poder institucional. El caso de Argentina y Brasil, los dos de poder derivado de las alianzas políticas, ¿no? Yo creo que es interesante el caso argentino porque muestra que esta idea de que la relación sindicatos-partidos políticos ya era algo para dejar, digamos, en el basurero de la historia, pues no es así, que sigue siendo un recurso muy importante la posibilidad de las alianzas para llevar al poder procesos o proyectos que son más afines, quizás en este caso con una fuerte afinidad, hay otros casos que la afinidad no es tan grande, pero en realidad la relación sindicatos-partido creo que es algo que está bastante viva, por lo menos en estos casos. También el caso de Brasil, a pesar de que actualmente el PT no esté en el poder, pero sí es si bien no tiene nunca tuvo una relación de subordinación, sí tuvo un vínculo muy fuerte, tanto así que los dos procesos de conformación de la CUT y del PT son de alguna manera convergentes, y bueno, y van a tener, por supuesto, un papel, digamos, protagónico durante los gobiernos de izquierda en Brasil. Ahora, sacando estos casos, en donde yo diría, son los tres casos históricos de sindicalismos realmente comprometidos con la representación, con diferencias enormes en la calidad de esa representación, los niveles de democracia interna, los estilos de liderazgo, el papel de las bases dentro de las organizaciones, la existencia de estructuras intermedias. Hay diferencias enormes entre los casos, pero son tres casos en América Latina donde podemos hablar de que pues, hay un sindicalismo que, si yo pienso en lo que hoy nos está ocurriendo, son organizaciones que pueden tener algo que decirnos y que decirle a las sociedades de sus países y quizás más allá, digamos, lo que puede dar esa capacidad organizativa y de representación en un contexto de transformación tan grande como el que creo que vamos a vivir a partir de los efectos de la pandemia. Y por el otro lado tenemos estos otros tres casos, que sería el de Chile, Colombia y México, donde, claro, hay diferencias también enormes. Yo siempre he puesto muy juntos, sobre todo para las últimas 3 décadas, 4 décadas, al caso de Chile y México, que parecen tan distintos, pero no lo son tanto porque en realidad son dos modos semejantes de eludir la auténtica bilateralidad en la determinación de las condiciones de trabajo, es decir, son dos formas diferentes, pero de anular los conflictos redistributivos. En el caso de Chile, lo paradójico es que no importó que hubiera oscilación política entre la derecha y la izquierda, porque hubo pues un legado muy fuerte del régimen de Pinochet, como nos mostraba Daine, como sabemos, son herencias, son legados tan fuertes que casi se han convertido, bueno, en una camisa de fuerza sobre el sindicalismo chileno, que ha llevado a esta atomización, fragmentación, aislamiento de los sindicatos y este rechazo a lo político, lo cual quizás, si tuviéramos el tiempo, yo le preguntaría a Daina sobre precisamente esta ausencia, al menos así se ve desde afuera, del sindicalismo chileno en toda la movilización social que ha ocurrido el año pasado en el país y que sigue estando muy presente. Pero lo cierto es que Chile, por todas estas razones, es un sindicalismo que está con una camisa de fuerza, que no piensa en la politización, y esa relación además ambigua de la CUT con el Partido Socialista y la democracia cristiana y demás, que también evidentemente lo ha llevado a un cierto desprestigio por el escaso resultado obtenido de esos vínculos. Y el caso de Colombia, también lo comentábamos hace pocos días,
Bueno, es un caso donde evidentemente por toda la historia, todo lo que pasó, pues los asesinatos, la frustración en términos de la emergencia de algún tipo de partido o liderazgo progresista vinculado a los movimientos laborales, pues ha llevado a que prácticamente sea un sindicalismo ausente, un sindicalismo con una escasísima presencia y que tiene muy poco todavía que, o sea, aunque quisiera capacidades en términos de recursos de poder institucionales, políticos, de poder social, como para poder ejercer un contrapeso a todo este antisindicalismo violento, porque ahí no es solo como el caso mexicano o el caso chileno, que tenemos una institucionalidad que fragmenta, que divide, que impide, digamos, la concentración de poder, sino que ahí es simplemente a partir del asesinato de los sindicalistas, es mucho más crudo, pero lleva al mismo resultado, una gran unilateralidad en la determinación de lo que sucede en el intercambio capital-trabajo. El caso de México estaba en la misma situación y lo que tiene sí de común también con Colombia es que si hay algún cambio, la fuerza vino de afuera, no el deseo de transformar las instituciones laborales que tienen una larga data en el sindicalismo independiente, los expertos laboralistas y, digamos, partidos de oposición, que en México por lo menos desde fines de los años, no, desde antes, de los años 70, están planteando romper con el viejo arreglo corporativo, pero nunca se tuvo internamente la fuerza. Y sin embargo, desde afuera, esta vez otra vez el factor externo, así como en el caso de Colombia fue el tratado con Estados Unidos, con Europa y la OCDE, para nosotros claramente fue la negociación del Tratado Transpacífico, primero con el presidente Obama, y después la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Claro que la llegada de un gobierno, por lo menos un gobierno pro trabajadores o más dispuesto a abrir el sistema, digamos, de representación mexicano, como es el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creó, digamos, una condición mucho más favorable y se hizo una transformación como la que ya explicó Daniel y no voy a insistir en ello. Pero sí es muy importante entender que aquí simplemente es como que se abre una avenida, ¿no? De la cual no sabemos muy bien en qué sentido van a ir los coches, los carros. Probablemente puedan suceder, es un escenario de enorme incertidumbre, no tenemos muy claro si este cambio en términos de la institucionalidad, devolver los derechos hacia los trabajadores, no llega demasiado tarde como para pensar en que lo que terminemos teniendo es una repetición de las mismas alianzas de los empleadores con las viejas organizaciones y una gran atomización y debilitamiento del movimiento sindical. O sea, puede pasar muchas cosas, pero por lo menos la diferencia con lo que sucedía hace 5 años atrás es que puedo sacarlo del caso chileno y del caso colombiano y colocarlo como en una perspectiva de apertura a distintos escenarios. Antes era muy claro, siempre el mismo escenario, ahora tenemos diversos escenarios como posibilidades. También el caso de Brasil, es decir, si yo voy a ver por qué hicimos esta comparación Brasil y México, es precisamente porque muestra cómo la desinstitucionalización del viejo arreglo corporativo puede dar lugar a diferentes resultados y tiene que ver con los legados, las trayectorias y con las formas en que se dieron las transiciones, las reformas económicas en los últimos 30, 40 años, que fueron creando evidentemente oportunidades muy distintas para el sindicalismo, tanto en Brasil como en México. Entonces, quizás la idea de que la reforma institucional de Brasil llevaría a la desarticulación del movimiento sindical, como esperaría Bolsonaro o Temer, pues evidentemente no parece configurarse, no parece ir por ahí el escenario. Tampoco podemos decir que la apertura del mundo del trabajo mexicano necesariamente irá hacia el fortalecimiento de un sindicalismo al estilo del argentino, por ejemplo, que es con quien también he hecho comparaciones, hemos trabajado, por ejemplo, con María Lorena Cuca, haciendo comparación de México y Argentina. En fin, esto nos lleva a decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Aquí yo creo que los 6 casos nos dan un buen panorama, ¿no? Y la cuestión es que, como concluí hace pocos días, yo sigo pensando que, por ejemplo, el sindicalismo de Uruguay, por sus características, tendrá en un país que le ha afectado y le va a afectar probablemente menos la pandemia que a otros, por la capacidad que ha tenido de evitar esta barbaridad que está pasando en el caso mexicano, por ejemplo. Ya saben ustedes
que tenemos un número muy alto de muertos y una expansión brutal de la pandemia, pienso que en el caso de Uruguay sería el modelo de un sindicalismo capaz de tener un papel muy protagónico en la redefinición de las relaciones entre economía, política y sociedad, por plantearlo de alguna manera, en lo que viene después de la pandemia, que yo creo que sí va a haber un replanteamiento, no necesariamente quiere decir que para mejor, pero sí va a haber una redefinición de aspectos del viejo modelo neoliberal que claramente han mostrado sus nefastas consecuencias, digamos, para el conjunto de las sociedades. Entonces yo creo que ahí necesitamos actores colectivos, y el sindicalismo uruguayo lo es, claro, en un contexto, como digo, de un país más pequeño, que tiene otros retos, y por supuesto el caso del sindicalismo argentino y el de Brasil creo que también van a ser muy importantes, probablemente en planteamientos acerca de los ajustes que deberá haber entre esos tres esferas, ¿no? Que es la de la economía, la política y la sociedad en la próxima década, las próximas décadas. Entonces yo con eso concluyo, les agradezco infinitamente la oportunidad de pensar a través de sus contribuciones,